Hola, hoy voy a transformar un pantalón en falda. Eso es un vídeo que me habéis sugerido y hoy pues lo quiero hacer. Tengo este pantalón que es de tiro bajo y la verdad los pantalones de tiro bajo para mí son incómodos y al ser los faldas pues ya el tiro no lo tenemos aquí y ya me sube a lo que yo necesito. Bueno, ahora vamos a medir el largo de la falda, que son 49, yo lo quiero por encima de la rodilla, 49. Y le dejo 3 centímetros para el bajo. Corto. Ahora tenemos que descoser. Esta costura de aquí la tenemos que descoser, la tenemos que dejar abierta. Y también en la parte del delantero, de aquí hasta la cremallera, también lo tenemos que descoser. Vamos a empezar, le doy la vuelta. El pantalón ya lo tengo abierto, ahora lo encaro, lo hago así, ¿veis? Una costura lateral con lateral. Y ahora vamos a trabajar en el trasero. Todas las costuras juntas. Pongo aquí abajo un alfiler. Y ahora a esta parte del trasero le doy un poco de forma. De aquí me voy aquí abajo para quitarle la forma esta típica del trasero. Corto dejando un poquito de costura. Y ahora esta parte de aquí la tengo que descoser un poco. Bueno, ya he descosido esta parte de aquí, ya tengo la costura levantada y ahora voy a poner alfileres por donde voy a hacer la costura nueva. Ahora me voy a la parte de adelante, le doy la vuelta. Bueno, ahora vamos a trabajar en la parte de adelante. Ponemos el pantalón bien, las costuras estas de aquí bien alineadas, porque si las ponemos un poco más para adelante se nos van a entubar las faldas, o sea que la tenemos que dejar así. Y ahora aquí en el tiro ponemos uno encima de otro, el que tiene el pespunte encima del otro. Ponemos alfileres por aquí, por esta costura. Ahora voy a poner la pieza procurando que el sentido del hilo sea el mismo que del pantalón. Y ahora lo pongo aquí abajo. Y ahora marco con jaboncillo por todo el filito. Recorto la pieza dejándole los márgenes. Y esta pieza la sobrehilo. Ahora coloco la pieza. Ahora tenemos que pasar a la máquina de coser, coser todo esto por aquí por encima y también hacer la costura del trasero.
la costura que acabo de hacer la he sobrehilado, que es la costura del trasero, y ahora le voy a echar los pespuntes por aquí, por el delantero. Ahora voy a coser la parte de adelante. Le doy la vuelta y le hago el bajo. Y este es el resultado, por delante, por detrás. Aquí ha quedado aquí un poquito flojo, pero esto es la forma del trasero. Cuando nos lo pongamos, esto queda ajustado al cuerpo y esta bolsita que se ve aquí se anula. Agradezco la aceptación que está teniendo los tutoriales. Dale al like, suscríbete y comparte en las redes sociales.